Bueno, vamos, para los que tienen ahí en la Biblia, les recomiendo agarre su Biblia, una libreta y busque conmigo 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33 y yo se lo leo para los que están escuchando. 1 Corintios 15:33. Me gusta este versículo, desde muy pequeño se me inculcó y me fue de mucha bendición. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice el 34, velad debidamente y no pequéis. Una vez más, no erréis, las malas conversaciones, en otras versiones como la Nueva Traducción Viviente, entre otras, dicen las malas amistades, pero me gusta este versículo, dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, velad debidamente el 34 y no pequéis. Y Dios me había puesto en mi corazón poder compartir esta palabra que yo le titulé las tres voces. Las tres voces. Entonces, y quiero referirme a la palabra en Génesis 3, donde yo se los puedo relatar. En Génesis 3, donde Jesús, Dios, el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, se unieron para crear este mundo, la creación, todo lo que miramos ahora fue creado por Dios. Y Génesis 3 relata cómo Dios, desde el 1 relata todo lo que Dios creó. Y ya al final habla de que la cúspide o lo más grande en donde todo lo demás Dios lo creó con el poder de su palabra. Pero al ser humano Dios dijo hagamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagamos al ser humano. Y dice que lo hizo a su imagen y su semejanza con sus propias manos. Y entonces esta historia empieza, este mensaje empieza en el jardín, en Génesis 3, donde yo leyéndolo me di cuenta de que habían tres voces que le hablaron a Adán y a Eva. Tres voces. La primera voz era la voz de Dios, donde Dios les dijo, el huerto, ustedes tienen potestad sobre todo el huerto, solo de este árbol no coman. Tienen la libertad, hagan lo que quieran, ¿verdad? Ustedes son los mayordomos. Ustedes son los mayordomos de este huerto. Cuídenmelo, hagan de todo. Pero menos pueden comer de todos los frutos, menos del árbol del conocimiento, del árbol de la vida, del conocimiento del mal. Y estaba el árbol de la vida también. Y entonces era esa voz primero, la voz de Dios. Pero mientras más vamos leyendo, se presenta otra voz, donde el enemigo o Satanás se metió a la serpiente y habló a través de ella con Eva. Y ahí es donde entra o surge la segunda voz, la voz del enemigo, o yo le puse la voz de la serpiente. Y otra voz que también se introduce, lo cual yo digo que hay cuatro voces, que también están la voz de Dios, la voz de la serpiente, la tercera, la voz interior, la voz carnal o la voz del hombre o el corazón. Y hay una cuarta voz, pero la cual no la voy a estar hablando hoy, la cual esa cuarta voz es la voz de las personas a nuestro alrededor, la voz de las personas a nuestro alrededor. Entonces, en el jardín, tres voces lucharon por tener el trono del corazón de Adán y Eva. Y lo triste fue de que escucharon dos y desecharon una. Y cómo escogieron escuchar las dos equivocadas y desechar la voz correcta, la voz que los guiaba al bien. Entonces la primera voz, y yo quiero hablar esto con ustedes rapidito, la primera voz era la voz de Dios. La voz de Dios consiste en la palabra, no se contradice con su voz o su palabra, no se contradice con su palabra. La voz de Dios es consistente con la palabra y no se contradice. La voz de Dios va junto de la mano con la Biblia. Entonces, al momento que se nos viene un pensamiento o se nos viene un sentir interior, o tenemos esa voz que se nos viene, podemos entender que es la voz de Dios cuando va juntamente con la palabra. La palabra en Salmo 119 a 105 dice, lámpara es a tus pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la voz de Dios nos encamina, nos alumbra, nos guía a toda verdad, como habla la palabra. La voz de Dios nos direcciona al bien.
Dice la palabra que los planes de Dios son de bien y no de mal, para darnos un fin que esperamos. Entonces esa era la primera voz que se les presentó en el huerto a Adán y a Eva, la voz de Dios, que la voz de Dios siempre nos advierte, la voz de Dios siempre nos guía, la voz de Dios siempre nos pone un hasta aquí, el límite. Ustedes y Dios nos permite nuestra libertad disfrutar de este mundo, pero siempre hay un límite. Y es lo que la voz de Dios, por eso es que es muy importante que aprendamos a distinguir y a escuchar la voz de Dios, porque Dios nos da la libertad. Aún en Eclesiastés 10, al fin del 10 y el 11, le dice al joven que disfrute de la vida, que haga el deseo de su corazón, que vaya tras todo lo que mire sus ojos. Pero dice, pero ten en cuenta que un día le vas a dar cuentas a Dios de esta libertad. Y por eso es que me gusta escuchar la voz de Dios, y es muy importante poder distinguirla, porque nos pone un límite, un hasta aquí, nos pone un paro. Entonces, como decía, nuestra libertad, podemos hacer de todo en este mundo, pero siempre hay un límite, donde la palabra de Dios nos habla y dice: el mentiroso, el adúltero, el que roba, el que estafa, el que se enoja, esto, todo lo que habla la palabra, dice: estos no entrarán al reino. Una línea clara. La voz del enemigo, lo cual vamos a entrar, pero la voz del enemigo es ambigua, no te dice la verdad completa, te confunde, pero la voz de Dios es muy directa, y es por eso que es importante distinguirla, y no tan solo distinguirla, sino obedecerla también. Entonces, si vamos al huerto, Dios les dijo: pueden comer de todo menos de este árbol. Una línea clara: pueden comer de todo menos de este árbol. Entonces es importante poder distinguir la voz de Dios. Dios habla de diferentes maneras, a través de su palabra, a través de una voz audible. Muchas personas han tenido esa experiencia, que Dios les habla directamente, audible, así como Dios le habló a Samuel en el templo. Y también Dios habla a través de una voz interior, un sentir, donde muchas veces Dios me ha puesto el sentir: hey, habla con este joven. O muchas veces mientras estamos orando por alguien, Dios te inspira y pone ese sentir: hey, dile esto. Entonces es importante distinguir estas tres voces. La primera es la voz de Dios, que es consistente con la palabra, con su palabra, con la Biblia, van de la mano. Es una voz de autoridad, es una voz que no te confunde, que te direcciona y te pone líneas claras de hasta dónde, te pone un hasta aquí. Y es importante poder distinguir entre estas voces. Y vamos rápido, quiero nada más presentar esto. La segunda es la voz de la serpiente. Entonces, si nos volvemos a la historia en Génesis 3, dice que Eva, y yo se los puedo leer, Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, no sabia, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, la serpiente le habló a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeremos de él, ni le tocaréis. Claro las instrucciones: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, en su astucia, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y mira bueno, ya eso lo dejamos, pero mira cómo la serpiente los confunde, era ambigua, con que querer distorsionar. La voz del enemigo distorsiona lo que Dios ya nos habló, distorsiona o va en contra de la palabra. Y es por eso que la serpiente dice: con que Dios, y pone pero, pueden comer y no van a morir. Y como les digo, es ambigua y confunde y va en contra de la palabra de Dios. La voz de la serpiente, y algo que me impacta en Génesis 3, donde la conversación de Eva con la serpiente, es que la serpiente no necesariamente les mintió. La serpiente, el enemigo no necesariamente le mintió, no le dijo: no, come y no muere, no, sino que lo que hizo el enemigo es que plantó una semilla de desobediencia.
Y es una de las características del enemigo, la desobediencia, la rebelión, Leviatán, la rebelión, el espíritu de orgullo, de ir en contra. Y es lo que sucedió en Ezequiel, donde relata 37, si no me equivoco, relata de la caída de Lucifer. Entonces la voz de la serpiente no les mintió, sino plantó una semilla de desobediencia en Adán y Eva. Y algo que yo quería entrar, bueno, que Dios me inspiraba también, es de que la voz del enemigo nos trae o implanta una semilla de desobediencia, y el enemigo no tan solo, ahora el enemigo no se te va a presentar a través de una serpiente, ¡ay, va el diablo! No, sino que la voz del enemigo ahora se presenta, también puede ser una voz interior, pero también puede ser a través de otras personas. Y aquí entra el versículo que leímos: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el enemigo también se manifiesta y nos habla a través de malas amistades y de quienes no oran. Y eso yo lo he entendido. El diablo usa al que no ora. El diablo nos habla a través de aquellos que no oran. Y es por eso es que es muy importante mirar con quién te juntas, mirar con quién conversas. No necesariamente ya muchos de nosotros no tenemos amistades, por decirlo así, en el mundo, pero aún tenemos conversaciones con ellos. Y esas conversaciones muchas de las veces nos llevan a la caída. Yo he tenido conversaciones con gente fuera de la iglesia o que se han ido, y muchas de las veces esas personas el diablo los usa y son astutas para poder confundirte, para poder sembrar en ti desobediencia, para poder sembrar en ti como calumniar, discordia, división. Es todo lo que la voz del enemigo trae a nuestras vidas. Y yo he hablado con esas personas, y cuando uno no tiene madurez para poder conversar con ellos, como que te arropan, te envuelven. Y me ha pasado a mí en tiempo anterior de que me confundieron y yo quedé como, hey, entonces... Y es por eso, es muy importante mirar con quién conversas, y más con la gente que se ha ido. No es de que la tenemos en contra o somos una religión o un cult, no sé cómo se dice en inglés, que no solo con nosotros, sino de que cuando tú conversas con estas personas se pueden confundir, y a mí pasó conmigo, y no es para los inmaduros. Y yo hablé con tal persona y llevó a hacerme tambalear. La voz del enemigo a través de otras personas te hace tambalear. Y yo decía, no, entonces esta iglesia está mal, esta iglesia hace esto, hace el otro, yo no estoy de acuerdo con esta iglesia. Y no era tanto de que yo no estaba desacuerdo con la iglesia o con las personas, sino era la gente que había sembrado esa desobediencia, el enemigo que había usado a otros, las malas conversaciones que vinieron a corromper las buenas costumbres. Y entonces por eso es que es muy importante el poder distinguir la voz del enemigo, que es ambigua, que nos confunde, siembra división, discordia, que no es clara y va en contra de la palabra de Dios. Y entonces esto es muy importante, que el enemigo también nos habla y se manifiesta a través de las malas amistades y de quienes no oran. Por eso mi consejo para ti, si tú vienes empezando en el camino con Dios, júntate con gente que es madura, júntate con gente que te inspira. En la iglesia no todos tienen la misma madurez. En la iglesia no todos tienen el mismo nivel de entrega, la misma santidad, el mismo temor a Dios. En la iglesia tú vas a encontrar mucho tipo de personas, porque es un hospital donde estamos siendo sanos, es la casa del alfarero donde estamos siendo procesados, donde aún Dios nos está dando con el martillo y el cincel. Y muchos están más avanzados en su camino con Dios y otros vienen empezando. Y también hay mañosos en la iglesia. Entonces a lo que me voy con esto es de que si tú vienes empezando, mi consejo es de que tú te juntes con gente madura, gente que te puede sembrar una palabra, gente que cuando tú te vas y termina esa conversación sales animado, sales levantado, con ánimo, con más pasión, más entrega, con más vigor para entrarle con todo a las cosas de Dios. Entonces yo quería dejar esto también bien claro, que la voz de la serpiente o la voz del enemigo también nos lleva a esa desobediencia. Y algo que me impacta es de que Adán y Eva no conocían qué era el ir en contra, no conocían el orgullo, no conocían la desobediencia. ¿Por qué? Porque lo único que conocían era a Dios, y era
el estar en comunión con Él, el agradarlo a Él. Pero mira cómo se corrompieron al momento que empezaron a hablar con la serpiente. Adán y Eva se corrompieron al momento que empezaron a hablar con la serpiente. Esa mala conversación, no era amigo de la serpiente, sino la mala conversación los corrompió y los llevó a su caída y a su desobediencia. Entonces, eso es la voz de la serpiente, la voz del enemigo. Va en contra de la palabra. Todo pensamiento o toda persona que te dice algo que va en contra de la palabra, que va en contra de todo lo que es bueno, justo, agradable, de buen nombre, Filipenses 3, eso tú tienes que desecharlo. La palabra nos habla de que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, la voz de Dios, está la voz de la serpiente, y vamos aquí rápido, y también está la voz interior, la voz del hombre, o la voz que nace del corazón. Y esto está en Génesis 3:6, y ahora sí quiero entrar en esto. Génesis 3:6, y mira lo que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos. Mira, vio que era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y me quiero enfocar también en este último versículo, en Génesis 3:6, porque esta voz es la que nace de nuestro corazón. La palabra nos dice que el corazón es perverso y engañoso. Dice engañoso, ¿y quién lo conocerá? Solo Dios. El corazón, esta voz interior nace del corazón. Y Eva no tan solo comió por la voz de la serpiente, sino que la voz de su corazón tuvo parte en esa decisión también. Y aquí yo escribí: cuidado con las conversaciones contigo mismo. ¿Cómo que cuidado con las conversaciones contigo mismo? Eva, esto era después de que habló con la serpiente. Dice de que miró el árbol y que era bueno. Y se vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y esto me impacta este versículo, porque les quiero leer. Me acordó cuando lo leí, me acordó de este versículo que había leído. Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Mira lo que dice. Y lo que nos ofrece el mundo. Dice, el 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero el 16, porque todo lo que hay en el mundo, o todo lo que te ofrece el mundo, dice, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Y mira, y me impacta, porque todo lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Y otra versión dice el deseo por el deseo intenso, por el placer. Dice el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Y es lo que le pasó aquí a Eva. Dice que miró que era bueno, lo codició la sabiduría. Y entonces esto me impacta, cómo Eva se corrompió, pero por su voz interior, por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el deseo de la vanagloria de la vida. Entonces me impacta eso. En Génesis 3 es donde estamos. Entonces yo escribí: cuidado con las conversaciones contigo mismo, porque el corazón es perverso, engañoso, y si obedecemos la voz interior, muchas de las veces nos lleva al mal, nos lleva al fracaso. Las emociones son muy cambiantes. Por eso es que no debemos ser de doble ánimo, lo habla Santiago, porque las emociones van y vienen, son muy cambiantes. Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, la cual no cambia, es estable, como estuvimos hablando. Entonces, cuidado con las conversaciones contigo mismo. Y esto pasó conmigo cuando hablé con tal persona, la voz de la serpiente a través de la persona. Pero ya después, cuando llegué a mi casa, ya era mi corazón, la voz interior que me decía: hey, esta persona está mal, ya no vayas allí, esto, lo otro. Y empecé con la semilla que se me plantó de desobediencia, de división, de mirar solo el mal de las personas en mi corazón. Yendo a mi casa, en mi interior empezó a
a trabajar. Esa semilla empezó a dar raíces. Y entonces, en ocasiones, nuestro propio corazón se vuelve nuestro peor verdugo. ¿Cuál es el más profundo? Y esto, bueno, quiero leer este versículo ya antes de terminar. Segunda de Corintios, y tengo unas preguntas ya para terminar. Segunda de Corintios 2:10, déjenlo busco. Segunda de Corintios 2:10. Dice, dice, y Segunda de Corintios 2:10. Segunda de Corintios 2:10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y muchas de las veces esta voz interior son las maquinaciones del enemigo. Y nosotros decimos, no, pues este soy yo, estos son mis pensamientos, pero no nos damos de cuenta que es el enemigo que está trabajando dentro de nuestro corazón. Entonces no ignoremos las maquinaciones. Y cuando se te vengan pensamientos que van en contra, que no van con la palabra, que son ambiguos, que son de división, de desobediencia, de orgullo, tú tienes que ponerte un alto, ponerle un alto a tus pensamientos, a esta voz interior. Y como hablé, llevarlo a la obediencia, sujetar estos pensamientos y sentarte, estos pensamientos de quién vienen, de dónde es su origen y a dónde me están direccionando. Entonces, yo quería compartir esto. Era algo que a mí me ayudó bastante, y leyendo Génesis, yo pude distinguir estas tres voces. Y es importante poder discernir, distinguirlas, poder saber de dónde vienen, si van de dónde vienen y hasta dónde nos van a dirigir. Entonces traté de ser lo más preciso, lo más entendible con este corto pensamiento. Primera de Corintios 15:33, ahí para que lo lea. Y esta historia se basó en Génesis 3. Las tres voces, la voz de Dios, la voz de la serpiente y la voz interior. Y ya para terminar tengo dos preguntas. Bueno, un statement, ¿verdad? Para los chicanos, un statement ahí, y una pregunta. La voz que te influencia es la voz que decide tu eternidad. Por eso es que esto es muy importante. La voz que te influencia es la voz que decide tu eternidad. Si obedecemos la voz de Dios, llegaremos a la vida eterna. Si obedecemos la voz del enemigo o la voz engañosa del corazón, llevaremos a la separación de Cristo, una condenación eterna. Y mi pregunta es, ¿qué voz estás escuchando? Distingue, siéntate y pregúntate, ¿qué voz estás escuchando? Si tienes un deseo, ¿cuál es el más profundo deseo de tu corazón? Ponte a pensar, ¿cuál es el deseo más profundo de tu corazón? Si se hiciera realidad, ¿agradarías a Dios? ¿Honraras a Dios? Una pregunta. Y como decía, quiero cerrar con esa pregunta. ¿Qué voz estás escuchando? Así te invito a que inclines tu cabeza y podemos hacer una oración rápido para terminar. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Padre, yo te doy gracias por cada hermano que estuvo escuchando este mensaje en vivo, Señor, o aún después. Padre, yo te pido que esta palabra, Señor, pueda haber abierto nuestra mente, Señor, y darnos entendimiento de las tres diferentes voces que nos hablan, Padre. Tú ponías en mi corazón compartir esto, Señor, ya que hay mucha gente que se extravía y se confunde, Señor amado, y ya no sabe qué hacer, explota porque no tiene una relación contigo y no sabe distinguir entre las tres voces que nos hablan, Señor. Yo oro para que cada hermano, Señor, pueda sentarse, ponerse a meditar qué es la voz que están escuchando, hacia dónde los va a dirigir, Señor, y que este mensaje, Padre, pueda permanecer en nuestros corazones y nos ayude a mantenernos más cerca de ti y a escuchar tu voz, pero no tan solo escucharla, sino también obedecerte. Gracias por este tiempo. Bendice a cada hermano que se encuentra al otro lado de la pantalla. En el nombre de Jesús. Amén.